Construyendo tus finanzas, 10 ingresos pasivos para edificar una riqueza sólida. Estás a punto de embarcarte en un viaje que puede transformar tu vida financiera y personal. Este audiolibro no solo te proporcionará ideas prácticas para generar ingresos pasivos, sino también te dará la mentalidad y las herramientas necesarias para convertirte en el arquitecto de tu libertad financiera. En un mundo donde el tiempo es nuestro recurso más valioso, depender exclusivamente de los ingresos activos, es decir, trabajar para ganar dinero, limita nuestras posibilidades de crecimiento y felicidad. Los ingresos pasivos abren una puerta a un estilo de vida donde el dinero trabaja para ti, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa, tu familia, tus sueños y tus pasiones. Este audiolibro está diseñado para ser claro, accesible y, sobre todo, accionable. Ya seas un principiante sin experiencia o un emprendedor buscando diversificar tus fuentes de ingresos, encontrarás aquí estrategias y consejos que podrás implementar de inmediato. ¿Qué son los ingresos pasivos? Antes de sumergirnos en los detalles, es esencial entender qué son los ingresos pasivos y por qué son tan importantes. Los ingresos pasivos se refieren al dinero que ganas con un esfuerzo inicial y mínimo mantenimiento posterior. A diferencia de los ingresos activos, donde intercambias tu tiempo por dinero, como en un empleo tradicional, los ingresos pasivos continúan fluyendo incluso cuando no estás trabajando activamente. Algunos ejemplos comunes incluyen: alquiler de propiedades. Una vez que compras una propiedad y la alquilas, recibes pagos mensuales de renta. Dividendos de acciones. Invertir en empresas que distribuyen una parte de sus ganancias entre los accionistas. Productos digitales, como libros electrónicos o cursos en línea que generan ventas incluso mientras duermes. La idea principal es construir sistemas o activos que generen ingresos de manera automática, permitiéndote dedicar tu tiempo a otras actividades. ¿Te imaginas despertar cada mañana sabiendo que el dinero fluye hacia tu cuenta bancaria sin necesidad de estar presente? Esa es la magia de los ingresos pasivos. La mentalidad del éxito. Antes de hablar de estrategias específicas, hablemos de algo igual de crucial: la mentalidad. Los ingresos pasivos no son un esquema para hacerse rico rápidamente, requieren tiempo, esfuerzo inicial y una mentalidad enfocada en el largo plazo. Aquí hay algunos principios fundamentales que debes adoptar. Paciencia. Construir fuentes de ingresos pasivos toma tiempo. Es posible que no veas resultados inmediatos, pero con consistencia y perseverancia, llegarán. Educación continua. Aprende sobre finanzas personales, inversiones y las herramientas disponibles. Cuanto más conocimiento tengas, mejores decisiones podrás tomar. Adaptabilidad. El mundo cambia rápidamente, especialmente en la era digital. Estar abierto a nuevas oportunidades y tecnologías es clave. Mentalidad de inversión. No veas el dinero como algo para gastar, sino como una herramienta para construir activos que generen más ingresos. Persistencia. Habrá obstáculos. Pero cada desafío es una oportunidad para aprender y crecer. Adoptar esta mentalidad no solo te ayudará a crear ingresos pasivos, sino también a transformar tu relación con el dinero y el trabajo. La libertad financiera, el verdadero objetivo. La libertad financiera no se trata de ser millonario, sino de tener el control total sobre tu tiempo y decisiones. Es la capacidad de elegir cómo vives sin estar atado a un empleo o una fuente de ingresos específica. Imagina un mundo donde no tengas que trabajar más horas para ganar más dinero. Puedas pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. Tengas la libertad de viajar, aprender y perseguir tus pasiones sin preocupaciones económicas. Los ingresos pasivos son la herramienta que te permitirá alcanzar esa libertad. Pero no solo se trata de dinero, se trata de crear un sistema de vida que te brinde equilibrio, satisfacción y tranquilidad. Mitos comunes sobre los ingresos pasivos. Antes de avanzar, aclaremos algunos mitos comunes que podrían estar bloqueando tu progreso. Solo los ricos pueden generar ingresos pasivos. Falso. Muchas estrategias requieren poco o ningún capital inicial. Lo que necesitas es creatividad y dedicación. Es completamente automático desde el principio, aunque el objetivo es minimizar el esfuerzo, las primeras etapas suelen requerir tiempo y trabajo. Todo el mundo tiene éxito en ingresos pasivos, no todas las ideas funcionan para todos. Es crucial encontrar lo que se alinea con tus habilidades y recursos. No hay riesgos, todas las inversiones tienen riesgos. Lo importante es educarte y tomar decisiones informadas. Entender estos mitos te preparará para abordar este viaje con expectativas realistas y un enfoque práctico. El propósito de este audiolibro. A lo largo de este audiolibro, exploraremos 10 fuentes de ingresos pasivos que han demostrado ser efectivas.
Cada capítulo estará dedicado a una fuente específica, donde aprenderás cómo funciona, los beneficios y riesgos asociados, cómo empezar, incluso con recursos limitados, estrategias para escalar y maximizar tus ganancias. El objetivo no es solo proporcionarte información, sino también motivarte a tomar acción. Con cada capítulo, darás un paso más hacia la construcción de un sistema de ingresos pasivos sostenible. Tu primer paso, compromiso. Para terminar esta introducción, quiero que reflexiones sobre tu por qué. ¿Qué te motiva a buscar ingresos pasivos? Puede ser la seguridad financiera, el deseo de viajar o simplemente pasar más tiempo con tu familia. Tener un propósito claro te dará la energía para superar los desafíos y mantenerte enfocado. Así que, comencemos. Prepárate para aprender, inspirarte y transformar tu vida. Los ingresos pasivos no son un sueño imposible, son una realidad alcanzable para aquellos dispuestos a dar el primer paso. Y ese primer paso comienza ahora. Si este contenido te está aportando valor, no olvides suscribirte, dejar un like y compartir tus comentarios. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo contenido que transforma vidas. Comencemos este viaje juntos hacia la libertad financiera. Capítulo 1. La clave para iniciar con los ingresos pasivos. Empezar un camino hacia los ingresos pasivos puede parecer un reto abrumador al principio. Sin embargo, como cualquier objetivo importante en la vida, el secreto está en dar el primer paso. Este capítulo está diseñado para guiarte a través de los principios fundamentales que necesitas comprender y aplicar para establecer las bases de tus futuras fuentes de ingresos pasivos. El poder del enfoque y la disciplina. El camino hacia los ingresos pasivos requiere una combinación de claridad mental y acción constante. En primer lugar, necesitas enfocarte en una o dos ideas viables en lugar de dispersarte entre demasiadas opciones. La disciplina también juega un papel crucial, ya que es necesario mantener el impulso incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Identifica tus fortalezas, intereses y recursos actuales. Esto te permitirá elegir un camino que sea sostenible y alineado con tus objetivos. Evaluar tus recursos. Antes de lanzarte a implementar cualquier estrategia, es esencial hacer un inventario de los recursos con los que cuentas. Esto incluye no solo dinero, sino también tiempo, conocimientos y habilidades. Por ejemplo, si tienes habilidades en escritura o diseño, podrías considerar la creación de un producto digital. Si dispones de capital, podrías explorar inversiones en bienes raíces o acciones que paguen dividendos. Evaluar tus recursos te ayudará a definir un punto de partida realista y factible. Elegir la estrategia correcta. No todas las estrategias de ingresos pasivos son adecuadas para todos. Algunas requieren más tiempo, mientras que otras demandan un capital inicial significativo. En este capítulo exploraremos opciones que se ajustan a diferentes perfiles, desde inversiones tradicionales como bienes raíces y acciones, hasta alternativas modernas como productos digitales y marketing de afiliación. La clave está en seleccionar una estrategia que se alinee con tus objetivos personales y capacidades actuales. Diseñar un plan de acción. Un plan claro es indispensable para avanzar con éxito. Establece metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con límites de tiempo. Por ejemplo, podrías plantearte generar tu primera venta en un producto digital en los próximos 3 meses o invertir en tu primera acción de dividendos en un mes. Divide tus objetivos en pasos más pequeños y realiza un seguimiento de tu progreso regularmente. Recuerda, lo que se mide se mejora. Superar el miedo y los obstáculos iniciales. Es común sentirse intimidado por lo desconocido. Sin embargo, es importante entender que cada experto comenzó como principiante. El miedo al fracaso y la duda pueden ser grandes barreras, pero también son oportunidades para crecer. Visualiza tus objetivos y mantén un enfoque positivo. Rodéate de personas que compartan tus metas o que ya hayan alcanzado el éxito en el camino que deseas seguir. La acción constante y el aprendizaje continuo te ayudarán a superar cualquier obstáculo. Conclusión. El primer paso en el camino hacia los ingresos pasivos es también el más importante. Al enfocar tus esfuerzos en una estrategia bien definida y al mantener la disciplina para ejecutarla, estarás un paso más cerca de alcanzar la libertad financiera. Capítulo 2. Ingresos pasivos a través de bienes raíces. Los bienes raíces han sido una de las formas más sólidas y comprobadas de generar ingresos pasivos a lo largo de la historia. Este sector no solo ofrece oportunidades para construir riqueza, sino también brinda estabilidad financiera y seguridad. En este capítulo exploraremos cómo puedes iniciarte en el mundo de los bienes raíces, independientemente de tus recursos iniciales.
¿Por qué los bienes raíces son tan efectivos? Una de las principales ventajas de los bienes raíces es su capacidad para generar ingresos recurrentes a través de la renta. Además, los inmuebles tienden a aumentar su valor con el tiempo, lo que los convierte en una excelente inversión a largo plazo. Otros beneficios incluyen flujo de efectivo constante, los alquileres generan un ingreso mensual predecible. Diversificación, los bienes raíces pueden complementar otras fuentes de ingresos pasivos. Apalancamiento, es posible utilizar financiamiento para adquirir propiedades, maximizando tu capital. Ventajas fiscales, muchos países ofrecen incentivos para inversores inmobiliarios. ¿Cómo empezar en los bienes raíces? Si bien muchas personas creen que se necesita un gran capital para comenzar, existen estrategias que permiten entrar al mercado con recursos limitados. Algunas opciones incluyen propiedades para alquilar. Comprar una vivienda o apartamento para alquilar es una de las formas más comunes de generar ingresos pasivos. Inversión en bienes raíces a través de plataformas. En la actualidad, hay plataformas de crowdfunding inmobiliario que permiten invertir en proyectos con pequeños montos de dinero. Rehabilitación y venta. Comprar propiedades en mal estado para renovarlas y venderlas a un precio superior puede ser una forma lucrativa de iniciar. Alquiler a corto plazo. Con plataformas como Airbnb puedes generar ingresos significativos alquilando propiedades por noches o semanas. ¿Cuáles son los riesgos y cómo mitigarlos? Como cualquier inversión, los bienes raíces tienen riesgos. Sin embargo, una buena planificación puede ayudarte a mitigarlos. Algunos de los riesgos comunes incluyen vacancias, periodos en los que la propiedad no está alquilada. Devaluación, factores económicos pueden reducir el valor del inmueble. Mantenimiento y reparaciones, los costos inesperados pueden afectar el flujo de efectivo. Para mitigar estos riesgos, investiga el mercado antes de comprar, asegúrate de tener un fondo de emergencia para imprevistos y elige propiedades en ubicaciones con alta demanda. Historias de éxito. Personas comunes han logrado transformar sus vidas gracias a los bienes raíces. Por ejemplo, muchos inversionistas comenzaron comprando una pequeña propiedad y reinvirtiendo sus ganancias para adquirir más inmuebles. Estas historias son una prueba de que con paciencia y determinación, los bienes raíces pueden convertirse en una fuente confiable de ingresos pasivos. Conclusión. Los bienes raíces representan una de las formas más efectivas de construir ingresos pasivos y riqueza a largo plazo. Ya sea que empieces con una pequeña inversión o te aventures en proyectos más grandes, lo importante es dar el primer paso. Si tienes experiencias o preguntas sobre este tema, compártelas en los comentarios. Nos encantará saber de ti y responder tus inquietudes. Capítulo 3. Ingresos pasivos con productos digitales. ¿Por qué elegir productos digitales? En la era digital, los productos digitales se han convertido en una de las maneras más populares y accesibles para generar ingresos pasivos. Desde libros electrónicos hasta cursos en línea, estas herramientas te permiten llegar a una audiencia global con un esfuerzo inicial y mínimo mantenimiento posterior. Lo mejor de los productos digitales es su capacidad para escalar sin los límites físicos de un inventario tradicional. Ventajas de los productos digitales. Los productos digitales presentan una serie de beneficios que los hacen ideales para quienes buscan crear ingresos pasivos. Bajos costos de producción. Crear un libro electrónico, curso o plantilla digital requiere menos inversión que un producto físico. Disponibilidad global. Una vez que tu producto está en línea, puede ser adquirido desde cualquier parte del mundo. Automatización. Las plataformas digitales permiten automatizar procesos como las ventas, el pago y la entrega del producto. Escalabilidad. No importa cuántas personas compren tu producto, los costos de distribución son casi nulos. Tipos de productos digitales. Existen muchas opciones para crear productos digitales. Algunas de las más comunes incluyen libros electrónicos, ideal para compartir conocimiento en formato accesible y de fácil consumo. Cursos en línea, una excelente manera de enseñar habilidades específicas. Plantillas y recursos, desde diseños gráficos hasta plantillas para presentaciones o redes sociales. Fotografías o diseños, vende imágenes de stock o diseños originales a través de plataformas especializadas. Membresías exclusivas, ofrece contenido premium en un modelo de suscripción. Cómo crear y vender un producto digital. El proceso para crear un producto digital puede dividirse en pasos simples. Identifica un nicho, encuentra un tema o problema que pueda ser resuelto a través de tu producto. Crea contenido valioso, asegúrate de que tu producto tenga calidad y aporte un beneficio claro a los compradores.
Elige una plataforma, decide dónde venderás tu producto. Opciones populares incluyen Amazon, Udemy, Gumroad y Shopify. Automatiza el proceso, utiliza herramientas que gestionen las ventas y distribuyan el producto automáticamente. Promociona tu producto, usa redes sociales, blogs o anuncios para dar a conocer tu oferta. ¿Cuáles son los riesgos y cómo superarlos? Aunque los productos digitales son una excelente opción, no están exentos de retos. Algunos de los riesgos incluyen: competencia elevada. Para destacarte, es fundamental ofrecer algo único o de alta calidad. Derechos de autor. Protege tu contenido contra la piratería utilizando plataformas con medidas de seguridad. Falta de ventas iniciales. Puede tomar tiempo construir una audiencia y generar ingresos constantes. La clave para superar estos desafíos es la consistencia y el aprendizaje continuo. Escucha a tu audiencia y mejora tu producto según sus necesidades. Historias de éxito. Muchas personas han logrado transformar sus habilidades y pasiones en ingresos pasivos con productos digitales. Desde creadores independientes que generan ingresos con plantillas de diseño hasta escritores autopublicados que alcanzan miles de ventas en Kindle, las oportunidades son infinitas. Estas historias demuestran que con creatividad y perseverancia, es posible construir una fuente de ingresos estable. Conclusión. Los productos digitales ofrecen un camino emocionante hacia los ingresos pasivos, con posibilidades ilimitadas para escalar y diversificar tus ingresos. Capítulo 4. La inversión en fondos indexados, ingresos pasivos a largo plazo. La inversión en fondos indexados se ha convertido en una de las formas más populares y accesibles para generar ingresos pasivos a largo plazo. Si bien puede parecer complejo al principio, los fondos indexados son una de las estrategias de inversión más efectivas y de menor riesgo para aquellos que buscan crear una fuente constante de ingresos sin la necesidad de una gestión activa. ¿Qué son los fondos indexados? Los fondos indexados son fondos de inversión que buscan replicar el rendimiento de un índice de mercado específico, como el S&P 500, el índice Nasdaq o el Dow Jones. A diferencia de los fondos gestionados activamente, que intentan superar el rendimiento del mercado seleccionando individualmente las acciones, los fondos indexados simplemente siguen el comportamiento del índice al que están vinculados. Esto significa que, en lugar de tratar de adivinar que subirán o bajarán, un fondo indexado te permite invertir en una amplia gama de empresas de un solo golpe, diversificando automáticamente tu portafolio. Este tipo de inversión tiene varias ventajas. Los costos son mucho más bajos en comparación con los fondos gestionados activamente, ya que no requieren un equipo de gestores que tomen decisiones de compra y venta continuamente. Además, debido a su estructura de bajo costo y su enfoque pasivo, los fondos indexados históricamente han superado a muchos fondos activos a largo plazo. ¿Cómo comenzar con los fondos indexados? Abre una cuenta de inversión. Para empezar a invertir en fondos indexados, necesitas una cuenta de inversión a través de un corredor en línea o una plataforma de inversión. Muchos brokers permiten comprar fondos indexados con tarifas mínimas o nulas, lo que facilita el acceso a este tipo de inversión. Elige el fondo adecuado. Existen diferentes tipos de fondos indexados. El más conocido es el que sigue al S&P 500, pero también puedes encontrar fondos que firman otros índices como el Nasdaq, el Russell 2000 o fondos internacionales. Lo ideal es elegir un fondo que se alinee con tus objetivos de inversión a largo plazo, ya sea un enfoque en acciones estadounidenses o en mercados globales. Establece tus aportaciones. Uno de los aspectos más poderosos de los fondos indexados es su capacidad para generar ingresos pasivos a través de dividendos. Muchos de estos fondos distribuyen dividendos trimestralmente, lo que proporciona un flujo de efectivo constante. Al invertir de manera sistemática, incluso con pequeñas cantidades cada mes, puedes comenzar a construir una fuente de ingresos pasivos significativos con el tiempo. Reinversión de dividendos. Los fondos indexados suelen ofrecer una opción para reinvertir automáticamente los dividendos generados, lo que significa que en lugar de recibir el dinero en efectivo, se reinvierte para comprar más acciones del fondo. Esto crea un efecto compuesto, aumentando tu inversión de manera exponencial con el paso del tiempo. ¿Por qué los fondos indexados son una excelente opción para los ingresos pasivos? Diversificación automática. Al invertir en un fondo indexado, automáticamente te vuelves dueño de una parte de muchas empresas. Esto te protege de la volatilidad de cualquier acción individual. La diversificación reduce el riesgo general de tu portafolio y te ayuda a mantener ingresos pasivos más estables a lo largo del tiempo. Bajos costos. Los fondos indexados tienen tarifas más bajas que los fondos gestionados activamente. No es necesario pagar a un gestor para tomar decisiones de compra y venta, lo que se traduce en menos costos operativos. Estos ahorros se reflejan directamente en tu rentabilidad.
Crecimiento constante a largo plazo. Los fondos indexados, especialmente los que replican índices como el S&P 500, han demostrado tener un rendimiento constante a largo plazo, lo que los convierte en una opción segura para quienes buscan ingresos pasivos sostenibles. Inversión pasiva sin intervención. Una de las grandes ventajas de los fondos indexados es que requiere muy poca intervención. Una vez que haces tu inversión inicial y configuras tu plan de aportes periódicos, puedes dejar que el fondo crezca por sí solo. Esto es ideal para quienes buscan una estrategia de ingresos pasivos que no requiera mucha gestión activa. El poder de la paciencia, porque los fondos indexados requieren una mentalidad a largo plazo. Los ingresos pasivos generados a través de fondos indexados no se ven de inmediato, pero con paciencia y tiempo, pueden convertirse en una fuente robusta de ingresos. A diferencia de otras fuentes de ingresos pasivos, como los bienes raíces o los productos digitales, los fondos indexados dependen de un crecimiento continuo en los mercados financieros. Aunque pueden haber altibajos en el corto plazo, las estadísticas muestran que los mercados de acciones tienden a subir a largo plazo. Aquí es donde entra en juego la mentalidad a largo plazo. Es importante recordar que los fondos indexados no están diseñados para obtener ganancias rápidas, sino para generar ingresos pasivos de manera constante a lo largo de los años. La clave es mantener tu inversión, seguir aportando regularmente y reinvertir los dividendos. Cálculo de tus ingresos pasivos. Aunque no es posible predecir cuánto exactamente generarás con fondos indexados, puedes hacer una estimación básica basándote en el rendimiento histórico del índice que sigues y el monto que estás invirtiendo. Por ejemplo, si invierte $500 al mes en un fondo que replica el S&P 500, podrías esperar una tasa de retorno anual promedio de entre el 7% y el 10% a largo plazo, dependiendo de las condiciones del mercado. Es importante recordar que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, pero históricamente, los fondos indexados han proporcionado rendimientos bastante sólidos y estables para los inversores a largo plazo. Si aún no has considerado los fondos indexados como parte de tu estrategia de ingresos pasivos, es momento de investigar más y explorar cómo esta opción puede trabajar a tu favor. Sus costos bajos, diversificación automática y potencial de crecimiento a largo plazo hacen de los fondos indexados una opción inteligente para cualquiera que quiera comenzar a generar ingresos pasivos de manera sencilla y efectiva. Si ya has comenzado a invertir en fondos indexados o tienes alguna experiencia con ellos, me encantaría escuchar tus comentarios y reflexiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esta estrategia de inversión? Capítulo 5. Ingresos pasivos a través de marketing de afiliados. El marketing de afiliados es una de las formas más accesibles y populares de generar ingresos pasivos, especialmente en la era digital. Esta estrategia se basa en promocionar productos o servicios de otras personas y ganar una comisión cada vez que alguien realiza una compra a través de tu enlace de afiliado. Si bien puede requerir esfuerzo y estrategia al principio, una vez que se establece, el marketing de afiliados puede generar ingresos pasivos de forma continua. ¿Qué es el marketing de afiliados? El marketing de afiliados es un modelo de negocio en línea en el que promocionas productos o servicios de otras empresas en tu sitio web, blog, redes sociales o incluso canales de YouTube. A cambio de tus esfuerzos de promoción, recibes una comisión por cada venta o acción que se realiza a través de un enlace de afiliado único que te proporcionan las empresas. En otras palabras, actúa como intermediario entre el cliente y la empresa. Si una persona hace clic en tu enlace de afiliado y compra el producto que estás promocionando, recibes un porcentaje del precio de venta. Este modelo de ingresos pasivos es popular entre los creadores de contenido, bloggers y expertos en nichos específicos, ya que les permite monetizar su audiencia de manera efectiva. ¿Cómo funciona el marketing de afiliados? Elegir un programa de afiliados. Existen muchas plataformas y programas de afiliados, como Amazon, ClickBank y muchos otros. Estos programas te ofrecen acceso a millas de productos que puedes promocionar. El primer paso es registrarte en uno de estos programas y elegir los productos o servicios que se alineen con tu audiencia o nicho. Promocionar los productos. Una vez que te unes a un programa de afiliados, recibirás enlaces únicos de afiliados para cada producto o servicio que desees promocionar. La clave para tener éxito en el marketing de afiliados es promocionar productos que realmente agregan valor a tu audiencia. Esto puede ser a través de artículos en un blog, vídeos en YouTube, publicaciones en redes sociales, y más. Generar tráfico. Para que el marketing de afiliados sea rentable, es crucial generar tráfico hacia tus enlaces de afiliados. Este puede provenir de diferentes fuentes, búsquedas en Google, redes sociales, anuncios pagados o tráfico orgánico. Cuanto más tráfico de calidad dirijas hacia tus enlaces, mayores serán las oportunidades de generar ventas. Ganar comisiones.
Cada vez que alguien haga clic en tu enlace de afiliado y realice una compra o complete una acción específica, como registrarse en un servicio, recibirá una comisión. El monto de la comisión varía según el producto o programa de afiliados, y algunas comisiones pueden ser recurrentes si promocionas productos o servicios con suscripciones mensuales. ¿Cómo empezar con el marketing de afiliados? Encuentra tu nicho. El marketing de afiliados es más efectivo cuando te especializas en un nicho específico. Ya sea tecnología, salud, viajes o finanzas personales, elige un nicho que te permitirá atraer a una audiencia que confíe en tus recomendaciones. Cuanto más específico sea tu nicho, más fácil será atraer tráfico cualificado y aumentar las probabilidades de conversión. Crea contenido de valor. La clave para ganar comisiones en marketing de afiliados es construir una relación de confianza con tu audiencia. Ya sea a través de blogs, vídeos o publicaciones en redes sociales, crea contenido que sea útil y relevante para las personas en tu nicho. Asegúrate de que tus recomendaciones sean auténticas y basadas en tu experiencia. Optimiza tus enlaces de afiliados. No basta con poner un enlace de afiliado en cualquier lugar de tu sitio web. Para maximizar tus ganancias, debes asegurarte de que tus enlaces estén estratégicamente ubicados dentro del contenido. Puedes usar técnicas como llamadas a la acción clara, colocación de enlaces en lugares visibles o incluir testimonios o reseñas de los productos para aumentar la tasa de conversión. Aprovecha varias plataformas. El marketing de afiliados no se limita solo a blogs. Puedes aprovechar redes sociales, canales de YouTube, podcasts y más para promocionar tus enlaces de afiliados. Cuantas más plataformas utilices para generar tráfico, más oportunidades tendrás de generar ventas. Los beneficios del marketing de afiliados. Bajos costos iniciales. Una de las principales ventajas del marketing de afiliados es que no necesitas una gran inversión inicial para comenzar. Puedes empezar con poco o nada, ya que no necesitas crear productos propios ni gestionar inventarios. Solo necesitas una plataforma para generar contenido y promocionar productos. Escalabilidad. Una vez que tengas tu sistema de marketing de afiliados en marcha, puedes escalarlo fácilmente. Puedes agregar más productos a tus recomendaciones, ampliar tu alcance a nuevas audiencias y aumentar el tráfico a tus enlaces. A medida que tu audiencia crezca, también lo hará tu potencial de ingresos. Ingresos pasivos. A medida que construyes tu contenido y lo optimices, tus enlaces de afiliados seguirán generando ingresos incluso cuando no estés trabajando activamente en ellos. Esto convierte al marketing de afiliados en una fuente ideal de ingresos pasivos. Solo necesitas crear contenido una vez y seguir ganando comisiones cada vez que alguien compre a través de tu enlace. Flexibilidad de horarios. Como el marketing de afiliados se basa en gran medida en el contenido en línea, puedes trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto te da total libertad para manejar tu tiempo, hacer crecer tu negocio y generar ingresos pasivos sin la necesidad de un horario fijo. Retos y consideraciones. Aunque el marketing de afiliados puede ser una excelente fuente de ingresos pasivos, también presenta algunos desafíos. El principal reto es la competencia. Dado que es un campo popular, muchas personas están promocionando los mismos productos. Por lo tanto, es esencial diferenciarte y agregar valor a tu audiencia para que confíen en tus recomendaciones. Otro reto es la generación de tráfico. Si no logras atraer visitantes a tus contenidos, tus enlaces de afiliados no serán efectivos. Aquí es donde entrar en juego las habilidades de marketing digital, como la optimización de motores de búsqueda, SEO, el uso de redes sociales y la creación de contenido atractivo. Cálculo de tus ingresos pasivos con marketing de afiliados. Los ingresos que puedes generar con el marketing de afiliados dependen de varios factores, como el tráfico a tus enlaces, la calidad de los productos que promocionas y la tasa de conversión. Por ejemplo, si estás promocionando un producto con una comisión de $50 y logras convertir un 1% de 1000 visitas mensuales, ganarías $500 al mes. La clave para hacer crecer tus ingresos es aumentar el tráfico de manera constante y mejorar tu tasa de conversión. Con el tiempo, un buen sitio web o canal de marketing de afiliados puede generar ingresos pasivos significativos. Si aún no has probado el marketing de afiliados, te animo a que lo considera como una fuente de ingresos pasivos. Al elegir un nicho adecuado y crear contenido de valor, puedes comenzar a generar comisiones mientras duermes. Investiga los programas de afiliados que mejor se adaptan a tu audiencia y empieza a construir tu estrategia. Capítulo 6. Ingresos pasivos a través de inversiones en el mercado de valores. El mercado de valores es uno de los métodos más tradicionales y populares para generar ingresos pasivos. Aunque a menudo se asocia con el riesgo y la volatilidad, si se maneja correctamente, puede ser una fuente estable de ingresos pasivos.
La clave aquí es invertir en activos que generan ingresos de forma recurrente, como acciones que pagan dividendos, fondos indexados o ETF. ¿Qué son las inversiones en el mercado de valores? El mercado de valores es un sistema donde se compran y venden acciones, bonos, fondos y otros instrumentos financieros. Las inversiones en este mercado se basan en la compra de activos con la expectativa de que su valor aumentará con el tiempo o generarán ingresos recurrentes. Existen diferentes tipos de inversiones en el mercado de valores, pero para generar ingresos pasivos, generalmente se busca una estrategia que te permita obtener ganancias sin tener que vender activos constantemente. Esto se logra principalmente a través de las acciones que pagan dividendos y fondos de inversión. ¿Cómo funciona la generación de ingresos pasivos en el mercado de valores? Dividendos de acciones. Una de las formas más comunes de generar ingresos pasivos es invirtiendo en acciones de empresas que pagan dividendos. Los dividendos son una parte de las ganancias de una empresa que se distribuye entre los accionistas, generalmente de forma trimestral. Al invertir en acciones de empresas sólidas con un historial de dividendos consistentes, puedes generar ingresos pasivos de manera regular. Fondos indexados y ETF. Los fondos indexados y los ETF son una excelente opción para aquellos que desean invertir en una variedad de activos sin tener que elegir acciones individuales. Estos fondos replican el rendimiento de un índice, como el S&P 500, y distribuyen los dividendos generados entre los inversores. La ventaja de los fondos indexados y los ETF es que ofrecen una diversificación instantánea, lo que reduce el riesgo de pérdida. Renta fija. Los bonos son una inversión de renta fija en la que prestas dinero a una empresa o gobierno a cambio de pagos periódicos de intereses. Aunque no ofrecen tanto potencial de crecimiento como las acciones, los bonos son una fuente más predecible de ingresos pasivos. Los bonos pueden ser una opción ideal si buscas una inversión más conservadora. Estrategias para generar ingresos pasivos con inversiones en el mercado de valores. Invertir en empresas de dividendos sólidos. Al buscar que paguen dividendos, es importante investigar a fondo las empresas en las que estás interesado. Opta por empresas que tengan una sólida trayectoria de pagos de dividendos, que estén bien establecidas y que operen en sectores estables. Empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble y Johnson & Johnson son ejemplos de compañías que tradicionalmente pagan dividendos consistentes. Reinvertir los dividendos. Una de las mejores estrategias para generar ingresos pasivos a largo plazo es reinvertir los dividendos que recibes de tus acciones. La reinversión de dividendos puede acelerar significativamente el crecimiento de tu cartera, ya que permite que los dividendos generen más dividendos. Muchos corredores de bolsa ofrecen programas automáticos de reinversión de dividendos. Diversificación. Aunque las acciones que pagan dividendos pueden ser una fuente confiable de ingresos pasivos, no debes poner todo tu dinero en un solo tipo de activo. Diversificar tu cartera te ayudará a reducir el riesgo y aumentar las oportunidades de generar ingresos. Los fondos indexados y los ETF son opciones perfectas para lograr una diversificación eficiente. Al invertir en múltiples sectores y clases de activos, puedes proteger tu inversión y mejorar el rendimiento general. Inversión a largo plazo. La inversión en el mercado de valores, especialmente para generar ingresos pasivos, es más efectiva cuando se adopta una perspectiva a largo plazo. En lugar de preocuparse por las fluctuaciones diarias del mercado, mantenga su inversión durante años o incluso décadas. Esto no solo te permitirá aprovechar el poder del interés compuesto, sino que también minimizará el impacto de las caídas temporales del mercado. Los beneficios de invertir en el mercado de valores. Ingresos recurrentes. Las acciones que pagan dividendos y los fondos que distribuyen dividendos ofrecen una fuente confiable de ingresos pasivos. Estos ingresos pueden ser utilizados para cubrir tus gastos mensuales, reinvertir o ahorrar para el futuro. A medida que tu inversión crezca, también lo harán tus ingresos recurrentes. Potencial de apreciación de capital. Además de los ingresos por dividendos, tus inversiones en el mercado de valores pueden aumentar de valor con el tiempo. Aunque las acciones pueden fluctuar a corto plazo, a largo plazo, el mercado ha demostrado un historial de crecimiento. Esta apreciación del capital, combinada con los ingresos por dividendos, puede generar una gran rentabilidad a lo largo del tiempo. Accesibilidad. Invertir en el mercado de valores es más fácil que nunca. Con plataformas de inversión en línea como Robinhood u otros corredores de bajo costo, cualquiera puede comenzar a invertir con cantidades pequeñas. Esto hace que el mercado de valores sea accesible para una amplia gama de personas, desde principiantes hasta inversores experimentados. Diversificación global. Al invertir en fondos indexados y ETF, puedes acceder a mercados globales, lo que te brinda la oportunidad de diversificar aún más tus inversiones.
Puedes invertir en mercados internacionales, lo que te da exposición a empresas y economías fuera de tu país, reduciendo aún más el riesgo de tu cartera. ¿Cómo empezar a invertir en el mercado de valores? Abrir una cuenta de corretaje. El primer paso para invertir en el mercado de valores es abrir una cuenta de corretaje. Existen muchas opciones disponibles, desde plataformas tradicionales hasta opciones en línea. Investiga las tarifas y los servicios que ofrecen para encontrar la opción que mejor se adapta a tus necesidades. Elige tus inversiones. Una vez que tengas tu cuenta de corretaje, comienza a investigar las acciones y fondos que te interesan. Si no estás seguro por dónde empezar, los fondos indexados y ETFs son una excelente opción para los principiantes. Busca aquellos que ofrezcan bajos costos de administración y que sigan índices ampliamente reconocidos. Comienza con una estrategia de inversión. Decide si prefieres una estrategia más activa, seleccionando individualmente las acciones que pagarían dividendos, o si prefieres una estrategia más pasiva, invirtiendo en fondos indexados o ETF. Independientemente de la estrategia que elijas, asegúrate de seguirla a largo plazo y ser disciplinado con tus inversiones. Reinvierte tus ganancias. Como mencionamos antes, reinvertir los dividendos es una de las mejores formas de acelerar el crecimiento de tu cartera. Esto te permitirá aumentar tus ingresos pasivos a lo largo del tiempo. Si aún no has comenzado a invertir en el mercado de valores, te invitamos a que lo considere como una forma efectiva de generar ingresos pasivos. Es una opción probada y confiable que, con el enfoque adecuado, puede brindarte estabilidad financiera a largo plazo. Si ya eres inversor en el mercado de valores, ¿qué estrategias de inversión te han funcionado mejor? ¿Tienes alguna recomendación para aquellos que recién comienzan? No dudes en compartir tu experiencia en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido sobre cómo generar ingresos pasivos. No olvides suscribirte y darle like si te ha gustado este capítulo. Capítulo 7. Ingresos pasivos a través de creación de contenido en línea. En la era digital, la creación de contenido en línea ha surgido como una de las fuentes más poderosas de ingresos pasivos. Desde vídeos en YouTube hasta blogs y podcasts, las oportunidades para generar dinero mientras compartes tus conocimientos o pasiones son innumerables. Este capítulo explorará cómo puedes aprovechar la creación de contenido como una fuente de ingresos pasivos sostenibles. ¿Cómo funciona la creación de contenido en línea? La creación de contenido en línea se refiere a la producción y distribución de material en diversas plataformas digitales. Esto puede incluir vídeos, artículos, podcasts, fotos, infografías y más. El objetivo es atraer a una audiencia que consuma tu contenido y, a través de diversas estrategias, monetizar ese contenido. A diferencia de los trabajos tradicionales, donde se intercambia tiempo por dinero, la creación de contenido tiene un potencial único de generar ingresos pasivos. Una vez que has creado un contenido atractivo y lo has publicado en una plataforma, el trabajo sigue generando ingresos a largo plazo, incluso mientras tú duermes. Tipos de contenido que generan ingresos pasivos. YouTube y vídeos en línea. YouTube es la plataforma por excelencia para la creación de contenido en vídeo. Al crear vídeos atractivos y consistentes, puedes ganar dinero a través de varios métodos de monetización. Anuncios de YouTube. A medida que tu canal crece y obtienes vistas, YouTube puede mostrar anuncios en tus vídeos. Por cada vista de un anuncio, recibes una pequeña compensación. Aunque puede no ser mucho al principio, si tu canal crece, esto puede convertirse en una fuente significativa de ingresos pasivos. Marketing de afiliados. Muchos creadores de contenido ganan dinero promocionando productos de otras empresas. Si incluyes enlaces de afiliados en la descripción de tus vídeos y tus seguidores compran esos productos, recibes una comisión. Este es un excelente modelo para generar ingresos pasivos. Patrocinios. Con el tiempo, las marcas pueden ponerse en contacto contigo para promocionar sus productos o servicios a cambio de una tarifa fija o una comisión por ventas. Los patrocinios a menudo proporcionan ingresos más altos que los anuncios. Blogs. Los blogs continúan siendo una de las fuentes más confiables de ingresos pasivos. Al igual que en YouTube, puedes ganar dinero a través de anuncios. Plataformas como Google AdSense permiten que los anuncios se muestren en tu blog. Cada vez que un visitante hace clic en uno de los anuncios, genera ingresos. Marketing de afiliados. Puedes integrar enlaces de afiliados dentro de tus publicaciones. Si los lectores compran productos a través de esos enlaces, recibes una comisión. Venta de productos o servicios propios. Los blogs también pueden ser una excelente plataforma para vender tus propios productos o servicios. Desde cursos en línea hasta ebooks, si tienes una audiencia establecida, puedes ofrecer productos relacionados con tu nicho. Podcasting.
los podcasts se han convertido en una forma popular de contenido que ofrece oportunidades de ingresos pasivos. Similar a los blogs y YouTube, los ingresos de los podcasts provienen principalmente de anuncios. Puedes vender espacios publicitarios en tu podcast, permitiendo que las marcas promocionen sus productos a tu audiencia. Patrocinios. Al igual que con los vídeos de YouTube, las marcas pueden patrocinar episodios de tu podcast. Los ingresos de los patrocinios suelen ser una fuente lucrativa para los creadores. Donaciones y membresías. Algunos podcasts obtienen ingresos a través de plataformas de donaciones o membresías, donde los oyentes contribuyen con una cantidad mensual para obtener acceso a contenido exclusivo. Fotografía y arte digital. Si tienes habilidades en fotografía o diseño gráfico, puedes vender tus imágenes o ilustraciones en plataformas en línea como Shutterstock o Adobe Stock. Cada vez que alguien compra una de tus fotos o diseños, recibe una comisión o pago. Esto es particularmente efectivo si tienes una gran cantidad de material almacenado y lo subes a varias plataformas, lo que aumenta tus posibilidades de venta. Cursos en línea y webinars. Crear y vender cursos en línea es una de las formas más rentables de generar ingresos pasivos. Existen plataformas que permiten que los creadores vendan cursos sobre una variedad de temas, desde desarrollo personal hasta marketing digital. Cursos pregrabados. Una vez que creas y subes un curso a una plataforma, puedes ganar dinero cada vez que alguien se inscriba, sin necesidad de involucrarte activamente. Webinars grabados. Si ofreces webinars en vivo, puedes grabarlos y venderlos como contenido bajo demanda. Esto te permite generar ingresos pasivos mientras continúas creando nuevo contenido. ¿Cómo empezar en la creación de contenido en línea? Encuentra tu nicho. La clave para tener éxito en la creación de contenido es encontrar un tema que te apasiona y que también tenga una audiencia potencial. Ya sea que te intereses por la tecnología, la salud, las finanzas o cualquier otro tema, asegúrate de que haya personas dispuestas a consumir y pagar por tu contenido. Elige tu plataforma. Dependiendo del tipo de contenido que quieras crear, elige la plataforma adecuada. Si te gusta hablar y hacer vídeos, YouTube o TikTok pueden ser opciones ideales. Si prefieres escribir, un blog podría ser más adecuado. Los podcasts son perfectos para aquellos que disfrutan de la conversación y el intercambio de ideas. Desarrolla una estrategia de contenido. La consistencia es clave. Desarrolla un plan para crear contenido de calidad de manera regular. Ya sea un vídeo semanal, una publicación de blog o un episodio de podcast, asegúrate de mantener a tu audiencia comprometida y de ofrecerles valor continuo. Optimiza para la monetización. Desde el principio, es importante pensar en cómo monetizar tu contenido. Ya sea a través de anuncios, marketing de afiliados, productos propios o patrocinios, asegúrate de tener varias fuentes de ingresos. Esto aumentará tu potencial de generar ingresos pasivos a largo plazo. Promociona tu contenido. La promoción es esencial para hacer crecer tu audiencia. Usa redes sociales, colabora con otros creadores de contenido y utiliza estrategias de SEO para asegurarte de que más personas encuentren tu contenido. Los beneficios de la creación de contenido en línea. Escalabilidad. A medida que creas más contenido y aumentas tu audiencia, tus ingresos también pueden aumentar de manera escalable. Una vez que tu contenido esté disponible en línea, puedes seguir generando dinero incluso cuando no estés trabajando activamente. Flexibilidad. La creación de contenido en línea es una de las formas más flexibles de ganar dinero. Puedes trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Además, puedes elegir los proyectos que más te interesen y adaptarlos a tu estilo de vida. Diversificación de ingresos. Como creador de contenido, tienes múltiples formas de generar ingresos. Desde publicidad hasta la venta de productos, la creación de contenido en línea te permite diversificar tus fuentes de ingresos pasivos. Impacto y alcance global. La creación de contenido te permite llegar a una audiencia global. Con las plataformas correctas, puedes atraer seguidores de todo el mundo, lo que aumenta tus oportunidades de generar ingresos pasivos. Si estás listo para comenzar a crear contenido y generar ingresos pasivos, este es el momento perfecto. No importa si eres principiante, las oportunidades están al alcance de todos. Capítulo 8. Ingresos pasivos a través de inversiones en dividendos. Una de las formas más tradicionales pero efectivas de generar ingresos pasivos es a través de las inversiones en dividendos. Si bien las inversiones pueden ser un tema complejo, con el enfoque adecuado, puedes construir una cartera que te permita ganar dinero de forma regular sin tener que hacer mucho trabajo una vez que la inversión esté en marcha. Este capítulo se centrará en cómo aprovechar las inversiones en dividendos como fuente de ingresos pasivos. ¿Qué son los dividendos? Un dividendo es una distribución de las ganancias de una empresa a sus accionistas.
En lugar de reinvertir todas sus ganancias, algunas empresas eligen compartir una parte de ellas con los inversores. Los dividendos pueden pagarse en efectivo, aunque algunas empresas también emiten acciones adicionales en lugar de dinero. Los pagos de dividendos suelen ser periódicos, con frecuencia trimestral, semestral o anual. Lo atractivo de los dividendos es que te proporciona un flujo de ingresos constante, sin que tengas que vender tus acciones o realizar un trabajo activo para recibir el dinero. Así, los dividendos se convierten en una de las formas más estables y confiables de generar ingresos pasivos. ¿Cómo funciona la inversión en dividendos? La clave para generar ingresos pasivos a través de dividendos radica en seleccionar las acciones adecuadas. No todas las empresas pagan dividendos, y las que lo hacen varían considerablemente en cuanto a la cantidad que pagan y la frecuencia con que lo hacen. Existen empresas que son conocidas por aumentar sus pagos de dividendos de forma constante durante muchos años, incluso durante recesiones económicas. Estas empresas son sustancialmente grandes y estables, lo que las convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan ingresos pasivos confiables. Para empezar a invertir en dividendos, necesitas abrir una cuenta de inversión, como una cuenta de corretaje, y comprar acciones de empresas que paguen dividendos. Cuantas más acciones poseas, mayor será la cantidad de dividendos que recibirás. ¿Cómo elegir las mejores acciones para invertir en dividendos? Rendimiento de dividendos. El rendimiento de dividendos es un indicador clave para evaluar el atractivo de una acción. Este se calcula dividiendo el dividendo anual por el precio de la acción. Un alto rendimiento de dividendos puede ser tentador, pero es importante tener en cuenta que un rendimiento excesivamente alto podría ser una señal de que la empresa está pasando por dificultades financieras. Un rendimiento moderado, en torno al 3 a 6%, generalmente se considera saludable. Historial de pagos de dividendos. Es fundamental investigar si la empresa tiene un buen historial de pagos consistentes de dividendos. Las empresas que han pagado dividendos de manera constante durante muchos años son menos propensas a reducir o eliminar sus pagos en el futuro. Crecimiento de dividendos. Algunas empresas no solo pagan dividendos, sino que también los aumentan con el tiempo. Si eliges empresas con un historial de aumentar sus dividendos anualmente, puedes beneficiarte del efecto bola de nieve, donde tus pagos de dividendos crecen de forma exponencial con el tiempo. Solidez financiera de la empresa. Asegúrate de que la empresa en la que estás invirtiendo tenga una base financiera sólida. Esto incluye tener una deuda manejable y una rentabilidad constante. Las empresas con una estructura financiera robusta son más capaces de mantener o aumentar los dividendos incluso en tiempos económicos difíciles. Diversificación. No pongas todos tus recursos en una sola acción. Diversificar tu portafolio entre varias empresas que paguen dividendos te ayudará a mitigar el riesgo. Si una empresa reduce o suspende sus dividendos, las otras pueden compensar esa pérdida. Estrategias para maximizar los ingresos pasivos a través de dividendos. Reinversión de dividendos. Muchas plataformas de corretaje ofrecen un programa de reinversión de dividendos. Este programa permite que los dividendos que recibes se reinviertan automáticamente para comprar más acciones de la misma empresa. A largo plazo, esta estrategia de interés compuesto puede aumentar significativamente tus ingresos pasivos, ya que estarás comprando más acciones sin necesidad de poner dinero adicional. Construir una cartera de dividendos diversificada. Como mencionamos antes, la diversificación es clave para proteger su inversión. Una cartera diversificada puede incluir acciones de diferentes sectores, como tecnología, salud, bienes de consumo, energía y más. Esto te proporciona una fuente más estable de ingresos pasivos, ya que los diferentes sectores responden de manera distinta a las condiciones económicas. Enfoque a largo plazo. Las inversiones en dividendos son más efectivas cuando se adoptan con un enfoque a largo plazo. Cuanto más tiempo mantengas tus acciones, más alto será el valor de los dividendos que recibirás, y más fácil será alcanzar la independencia financiera a través de este flujo constante de ingresos pasivos. Revisión periódica del portafolio. Aunque la inversión en dividendos es de largo plazo, es importante revisar tu cartera con regularidad para asegurarte de que las empresas en las que inviertes sigan siendo financieramente estables y continúen pagando dividendos. Si es necesario, realice ajustes en su portafolio para incluir empresas más prometedoras. Los beneficios de invertir en dividendos. Flujo de ingresos estable. Una de las mayores ventajas de las inversiones en dividendos es que proporciona un flujo constante de ingresos pasivos. Esto es particularmente útil si deseas generar ingresos adicionales para complementar tu salario o si ya estás en camino hacia la jubilación y quieres tener una fuente confiable de dinero.
Estrategia de crecimiento a largo plazo. Las inversiones en dividendos no solo generan ingresos pasivos, sino que también pueden apreciarse con el tiempo. A medida que las empresas crecen y aumentan sus dividendos, tu flujo de efectivo también crece, lo que te permite alcanzar tus metas financieras más rápidamente. Beneficios fiscales. En algunos países, los dividendos se gravan a una tasa más baja que otros tipos de ingresos, lo que puede ser ventajoso si estás buscando maximizar tus ganancias netas. Es importante que consulte las leyes fiscales de su país para entender cómo se gravan los dividendos. Protección contra la inflación. Las empresas que pagan dividendos a menudo aumentan sus pagos para mantenerse al día con la inflación. De esta manera, tus ingresos pasivos pueden crecer con el tiempo y ayudarte a protegerte contra la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación. ¿Cómo comenzar a invertir en dividendos? Investiga y selecciona las mejores acciones. Usa plataformas de investigación de acciones, como Yahoo Finance o Morningstar, para obtener información sobre las mejores acciones de dividendos. Evalúa el rendimiento histórico y el historial de pago de dividendos antes de tomar tu decisión. Abre una cuenta de corretaje. Para empezar a invertir, necesitarás una cuenta de corretaje. Hay muchas plataformas en línea que ofrecen cuentas de inversión sin comisiones, lo que hace que sea fácil para los principiantes comenzar. Invierte de forma regular. Si puedes, establece un plan para invertir regularmente, incluso si son pequeñas cantidades. Esto te ayudará a aprovechar el poder de la inversión continua y a aumentar tu portafolio con el tiempo. Capítulo 9. Depósitos a plazo, una forma segura de generar ingresos pasivos. Los depósitos a plazo son una opción tradicional, pero sólida, para generar ingresos pasivos. Si bien es un tipo de inversión que no ofrece grandes rendimientos como otras estrategias más arriesgadas, su atractivo radica en su seguridad y fiabilidad. Esta opción es ideal para aquellos que buscan una fuente de ingresos pasivos estable, con un bajo nivel de riesgo, pero también con rendimientos relativamente modestos. En este capítulo, exploraremos qué son los depósitos a plazo, cómo funcionan, sus ventajas y desventajas, y cómo pueden formar parte de tu estrategia de ingresos pasivos. ¿Qué son los depósitos a plazo? Un depósito a plazo es un producto financiero que te permite depositar una cantidad de dinero en una entidad bancaria durante un periodo de tiempo determinado, a cambio de un interés. Este tipo de inversión es de bajo riesgo porque los bancos generalmente están muy regulados y el capital depositado está asegurado, en la mayoría de los países, por entidades gubernamentales hasta un cierto monto. Los depósitos a plazo son muy fáciles de entender. Haces un depósito inicial, acuerdas un plazo durante el cual no podrás retirar el dinero, puede ser de meses o años, y al final del periodo, recibes tu inversión original más los intereses generados durante ese tiempo. ¿Cómo funcionan los depósitos a plazo? El funcionamiento de los depósitos a plazo es bastante sencillo. Depositas una cantidad de dinero en una cuenta del banco por un tiempo determinado. Este plazo puede variar desde pocos meses hasta varios años, dependiendo de las opciones que ofrezca la entidad financiera. El banco te paga un interés sobre esa cantidad durante el tiempo que el dinero esté depositado. Los tipos de interés suelen ser fijos, lo que significa que sabes exactamente cuánto vas a ganar al final del plazo. El banco te devuelve tu dinero una vez que termina el plazo acordado, junto con los intereses generados. En algunos casos, los intereses pueden pagarse periódicamente, por ejemplo, cada trimestre o al final del plazo. Tipos de depósitos a plazo. Existen diferentes tipos de depósitos a plazo, y cada uno ofrece características ligeramente diferentes. Algunas de las variaciones más comunes incluyen: depósitos a plazo fijo, son los más comunes y populares. Ofrecen una tasa de interés fija durante todo el plazo acordado. El dinero no se puede retirar antes de la fecha de vencimiento sin perder los intereses generados. Depósitos a plazo variable. En este tipo de depósito, la tasa de interés no es fija, sino que está sujeta a las condiciones del mercado. Aunque pueden ofrecer mayores rendimientos si las tasas de interés suben, también implican más riesgos si el mercado se vuelve más desfavorable. Depósitos a plazo con liquidación anticipada. Algunos bancos permiten que retires tu dinero antes del vencimiento, pero esto generalmente implica una penalización en los intereses. Es una opción útil si necesitas acceso a tus fondos antes de lo previsto, pero no es ideal para quienes buscan generar ingresos pasivos de manera constante. Depósitos estructurados. Este tipo de depósitos combina características de los depósitos a plazo fijo con instrumentos financieros más complejos, como bonos o acciones. El rendimiento depende de la evolución de dichos instrumentos, lo que puede aumentar el riesgo y las ganancias potenciales. Ventajas de los depósitos a plazo. Seguridad. Los depósitos a plazo son una de las formas de inversión más seguras.
En la mayoría de los países, los depósitos están asegurados por instituciones gubernamentales hasta un cierto monto, lo que significa que en caso de quiebra del banco, tu dinero estará protegido. Rendimiento fijo. Los depósitos a plazo ofrecen una tasa de interés fija, lo que te permite saber exactamente cuánto ganarás al final del plazo. Esto es perfecto para quienes buscan una fuente estable de ingresos pasivos sin sorpresas. Bajo riesgo, a diferencia de las acciones o los fondos de inversión, los depósitos a plazo no están sujetos a la volatilidad del mercado. Si bien los rendimientos no son muy altos, el riesgo de pérdida es casi nulo. Facilidad de gestión. Los depósitos a plazo no requieren mucho tiempo de gestión. Una vez que realizas la inversión, solo necesitas esperar a que se complete el periodo acordado para recibir el retorno. Desventajas de los depósitos a plazo. Rendimiento bajo. Si bien los depósitos a plazo son seguros, no son una opción de inversión muy rentable en términos de rendimientos. Los intereses que ofrecen suelen ser bastante bajos, especialmente en un entorno de tasas de interés bajas. Liquidez limitada. Una de las principales desventajas de los depósitos a plazo es que no puedes acceder a tu dinero antes de que termine el plazo sin enfrentar penalizaciones. Esto puede ser problemático si necesitas liquidez inmediata o si las condiciones del mercado cambian y quieres reubicar tus fondos en una opción más rentable. Inflación. En entornos de alta inflación, los intereses generados por los depósitos a plazo pueden no ser suficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Si la inflación es mayor que la tasa de interés que te ofrecen, estarías perdiendo dinero en términos reales. No adecuado para rendimientos rápidos. Si buscas generar ingresos pasivos rápidos, los depósitos a plazo no son la mejor opción. Son más adecuados para personas que buscan estabilidad y seguridad a largo plazo, pero no para quienes buscan resultados rápidos. ¿Cómo incorporar depósitos a plazo en tu estrategia de ingresos pasivos? Los depósitos a plazo pueden ser una parte valiosa de tu portafolio de ingresos pasivos si estás buscando una opción segura y confiable. Aquí hay algunas formas en las que puedes utilizarlos para complementar otras fuentes de ingresos pasivos. Diversificación. Aunque los depósitos a plazo no generan grandes rendimientos, pueden ser una excelente manera de diversificar tu portafolio de inversiones. Puedes combinar depósitos a plazo con otras inversiones más rentables y arriesgadas para equilibrar el riesgo. Fondos de emergencia. Los depósitos a plazo pueden ser una excelente manera de reservar una parte de tu dinero para emergencias. Si no necesitas acceso inmediato a tus fondos, puedes ponerlos en depósitos a plazo y ganar algo de interés mientras mantienes tu capital seguro. Estabilidad financiera. Si bien los depósitos a plazo no ofrecerán grandes ganancias, te brindan la tranquilidad de saber que tu dinero está trabajando para ti de manera segura. Esto puede ser útil si prefieres evitar el estrés de las fluctuaciones del mercado. Reinversión. Una vez que tus depósitos a plazo vencen, puedes reinvertir los intereses generados en otros depósitos a plazo o en inversiones con mayores rendimientos. Esta reinversión puede ayudar a aumentar tus ingresos pasivos a largo plazo. ¿Cómo elegir el mejor depósito a plazo? Compara las tasas de interés. Aunque la mayoría de los depósitos a plazo tienen tasas de interés similares, siempre es una buena idea comparar entre diferentes bancos y entidades financieras para encontrar la mejor oferta. Verifica las condiciones. Revisa las condiciones del depósito, como la duración, las penalizaciones por retiro anticipado y la posibilidad de renovar el depósito al final del plazo. Considera la inflación. Asegúrate de que la tasa de interés que ofrece el banco sea superior a la tasa de inflación para asegurarte de que tu inversión no pierda valor. Capítulo 10. Automatización de negocios online. La automatización de negocios online es una de las estrategias más poderosas para generar ingresos pasivos, y se ha convertido en una herramienta indispensable para los emprendedores modernos. La capacidad de automatizar tareas repetitivas y procesos de negocio no solo ahorra tiempo, sino que también permite a los empresarios enfocarse en lo que realmente importa, escalar su negocio y generar más ingresos. En este capítulo, exploraremos qué es la automatización de negocios online, cómo implementarla eficazmente y los beneficios que puede aportar a tu vida financiera. ¿Qué es la automatización de negocios online? La automatización de negocios online se refiere al uso de tecnología, herramientas y software para realizar tareas o procesos de manera automática sin la intervención constante de una persona. Esto incluye desde la gestión de correos electrónicos, marketing digital, ventas y atención al cliente, hasta la creación de contenido y la administración de inventarios. En términos simples, al automatizar los procesos de tu negocio online, puedes reducir la carga de trabajo manual, aumentar la eficiencia y mejorar la rentabilidad sin tener que estar presente en cada aspecto del negocio. Esta es una excelente opción para los emprendedores que desean crear ingresos pasivos sin tener que comprometer grandes cantidades de tiempo.
Beneficios de la automatización. Ahorro de tiempo. Uno de los beneficios más obvios de la automatización es la cantidad de tiempo que puedes ahorrar. Al delegar tareas repetitivas a un sistema automatizado, puedes liberar tu tiempo para concentrarte en actividades estratégicas que realmente hacen crecer tu negocio. Mayor eficiencia. Los sistemas automatizados son más rápidos y precisos que el trabajo manual. Esto reduce el riesgo de errores y mejora la calidad del servicio o producto que ofreces a tus clientes. Mejor experiencia del cliente. Al automatizar la atención al cliente, como respuestas rápidas a correos electrónicos o chats en vivo, puedes ofrecer un servicio más rápido y efectivo, lo que mejora la satisfacción del cliente y fortalece la lealtad a tu marca. Escalabilidad. Un negocio online automatizado puede crecer sin que tengas que hacer grandes cambios operacionales. A medida que aumentan las ventas, el sistema automatizado puede manejar el aumento de la carga de trabajo sin necesidad de contratar más personal. Reducción de costos. Al reducir la necesidad de intervención humana en tareas repetitivas, puedes disminuir costos operativos. Esto es particularmente beneficioso cuando tienes un presupuesto limitado al comenzar. Herramientas clave para automatizar tu negocio online. Para implementar la automatización en tu negocio, necesitas herramientas adecuadas. A continuación, te presento algunas de las más populares y eficaces en el ámbito digital. Herramientas de email marketing. Estas herramientas permiten automatizar campañas de correo electrónico, segmentar tu lista de contactos y personalizar mensajes según el comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, puedes automatizar correos electrónicos de bienvenida, recordatorios de carritos abandonados, promociones y más. Plataformas de gestión de redes sociales. Puedes programar publicaciones y gestionar varias cuentas en redes sociales desde una sola plataforma, ahorrando tiempo y asegurando que tu presencia en línea se mantenga constante. Sistemas de gestión de relaciones con clientes, CRM. Los CRM te permiten gestionar la interacción con tus clientes de manera automática, haciendo un seguimiento de las ventas, clientes potenciales y relaciones, mientras optimizas los procesos de comunicación. Automatización de ventas. Si vendes productos en línea, puedes utilizar plataformas de comercio electrónico que permiten la automatización de la gestión de inventarios, procesar pagos, enviar facturas y más, todo automáticamente. Herramientas de pago recurrente. Si ofreces productos o servicios con suscripción o pagos recurrentes, estas plataformas pueden automatizar el proceso de cobro y facturación. Chatbots. Los chatbots automatizan la atención al cliente en tiempo real, respondiendo preguntas frecuentes, gestionando solicitudes de soporte y guiando a los usuarios en el proceso de compra. Automatización de procesos internos. Estas herramientas te permiten integrar diferentes aplicaciones y automatizar tareas entre ellas. Por ejemplo, podrías conectar tu sistema de email marketing con tu CRM para actualizar automáticamente los registros de tus clientes. ¿Cómo empezar con la automatización de tu negocio online? Identifica las tareas repetitivas. El primer paso para automatizar tu negocio online es identificar qué tareas se pueden automatizar. Estas pueden incluir el envío de correos electrónicos, la actualización de inventarios, la programación de publicaciones en redes sociales, o la gestión de clientes. Elige las herramientas adecuadas. Una vez que sepas qué tareas deseas automatizar, elige las herramientas que mejor se adapten a tus necesidades. Muchas de estas plataformas ofrecen versiones gratuitas o de bajo costo para emprendedores que recién comienzan. Configura los sistemas. Configura las herramientas y plataformas seleccionadas para que trabajen de manera automática. Esto puede requerir algo de tiempo y esfuerzo al principio, pero una vez que los sistemas estén en marcha, el flujo de trabajo será mucho más eficiente. Monitorea y ajusta. La automatización no es un proceso que se hace una vez y se olvida. Es importante monitorear el desempeño de los sistemas automatizados y hacer ajustes cuando sea necesario. Asegúrate de que todo funcione correctamente y ajusta las estrategias a medida que tu negocio crece. Ejemplos de negocios online automatizados. Tienda de productos físicos. Si vendes productos físicos a través de una tienda en línea, puedes automatizar la gestión de inventarios, el procesamiento de pagos, los envíos y la atención al cliente. Plataformas como Shopify permiten una automatización completa del proceso de venta, desde que el cliente realiza una compra hasta que recibe su producto. Marketing de afiliados. Puedes automatizar la promoción de productos como afiliado, utilizando herramientas de email marketing y publicidad pagada, para que los clientes lleguen automáticamente a tus ofertas sin intervención constante. Desafíos de la automatización y cómo superarlos. A pesar de los beneficios, la automatización no está exenta de desafíos. Uno de los principales problemas es la falta de personalización. Las interacciones automatizadas pueden parecer impersonales, lo que podría afectar la experiencia del cliente si no se implementan correctamente.
¿Cómo solucionarlo? Asegúrate de que tus sistemas automatizados sean lo más personalizados posible. Utiliza los datos que recopilas para crear mensajes dirigidos a cada cliente de forma única. También, es importante ofrecer opciones para que los clientes puedan hablar con una persona real si necesitan ayuda adicional. Otro desafío es la inversión inicial en herramientas y software. Al principio, puede ser costoso, pero recuerda que se trata de una inversión a largo plazo que te permitirá escalar y generar más ingresos pasivos con el tiempo. Conclusión. La automatización de negocios online es una de las estrategias más efectivas para maximizar tus ganancias pasivas. Te permite ahorrar tiempo, mejorar la eficiencia y ofrecer una mejor experiencia al cliente, lo que puede conducir al crecimiento y éxito sostenido de tu negocio. Capítulo 11. Crear un podcast. Crear un podcast es una de las formas más efectivas y accesibles de generar ingresos pasivos, y se ha convertido en una opción popular para muchos emprendedores. Con el auge de los contenidos de audio, millones de personas escuchan podcasts diariamente, lo que representa una gran oportunidad para aquellos que desean monetizar sus conocimientos, experiencias o pasiones sin necesidad de estar constantemente creando contenido nuevo. En este capítulo, exploraremos cómo crear un podcast desde cero, los diferentes modelos de monetización que existen y cómo puedes utilizarlo como una fuente de ingresos pasivos. ¿Por qué crear un podcast? El podcasting se ha convertido en una de las formas más populares de consumir contenido en la era digital. Esto se debe a su flexibilidad, ya que las personas pueden escuchar podcasts mientras realizan otras actividades, como conducir, hacer ejercicio o trabajar en tareas domésticas. Además, a diferencia de otros formatos como los vídeos, los podcasts no requieren que el oyente esté frente a una pantalla, lo que los hace aún más atractivos para audiencias ocupadas. Si tienes conocimientos o una pasión por un tema específico, crear un podcast puede ser una excelente manera de compartirlos con el mundo. Desde el punto de vista del negocio, los podcasts ofrecen un alto nivel de compromiso con el público y la posibilidad de construir una audiencia leal que puede convertirse en una fuente constante de ingresos. Pasos para crear un podcast exitoso. Define tu nicho y público objetivo. El primer paso para crear un podcast es definir qué tema vas a tratar y quién es tu público objetivo. Los mejores podcasts suelen ser aquellos que abordan temas específicos en lugar de tratar de cubrir demasiado terreno. Piensa en tu área de conocimiento o en temas que te apasionen y que sean de interés para una audiencia particular. Algunos ejemplos de nichos populares son: desarrollo personal y productividad, finanzas y negocios, salud y bienestar, entretenimiento y cultura, educación y tecnología. Conocer a tu audiencia te ayudará a crear contenido que resuene con ellos, lo que incrementará las probabilidades de que se suscriban y recomienden tu podcast. Elige un formato para tu podcast. Existen varios formatos de podcast que puedes elegir dependiendo de tu estilo y el tipo de contenido que deseas ofrecer. Algunos de los formatos más populares incluyen: entrevistas, conversaciones con expertos o personas influyentes en tu industria. Monólogos, donde tú, como presentador, compartes tu conocimiento o experiencias en solitario. Paneles de discusión, varias personas discutiendo sobre un tema de interés común. Historias o narrativas, relatos o cuentos contados de manera estructurada, similar a un audiolibro. Elige el formato que se ajuste mejor a tu estilo y a lo que crees que tu audiencia disfrutará más. También es posible combinar varios formatos a lo largo de los episodios. Selecciona el equipo necesario. Para producir un podcast de calidad, necesitarás algunos equipos básicos. No es necesario invertir grandes cantidades de dinero al principio, pero sí es importante tener lo siguiente. Micrófono de buena calidad. Un micrófono decente mejora significativamente la calidad del audio y te ayudará a sonar profesional. Auriculares. Un buen par de auriculares es esencial para monitorear el audio mientras grabas. Software de grabación y edición. Programas como Audacity o Adobe te permitirán grabar y editar tu podcast de manera profesional. También existen herramientas de grabación en línea como Zoom o Riverside FM, que son útiles si entrevistas a invitados de manera remota. Plataforma de hosting. Necesitarás un servicio de hosting donde almacenar tus episodios de podcast. Estos servicios te permiten distribuir tu podcast a plataformas como Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Crea una intro y una estructura de episodio. Una buena introducción puede marcar la diferencia en la experiencia del oyente. Tómate el tiempo para crear una introducción atractiva que enganche a la audiencia desde el primer segundo. Además, cada episodio debe tener una estructura clara que pueda incluir: introducción y presentación del tema. Desarrollo del contenido principal.
Resumen o conclusión. Llamado a la acción, como suscribirse, dejar una reseña, visitar tu sitio web, etc. Graba y edita tu podcast. La grabación debe hacerse en un entorno tranquilo para evitar ruidos de fondo. Tómate tu tiempo para grabar cada episodio y asegúrate de que el audio sea claro y de buena calidad. Después, utiliza un software de edición para limpiar el audio, eliminar errores y ajustar el volumen. La edición también te permitirá agregar música de fondo, efectos de sonido y mejorar la calidad general del episodio. Publica y distribuye tu podcast. Una vez que hayas grabado y editado tu episodio, es hora de publicarlo. La mayoría de las plataformas de hosting te permitirán distribuir tu podcast automáticamente a las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras. Es importante asegurarte de que tu podcast esté disponible en tantas plataformas como sea posible para maximizar su alcance. Promociona tu podcast. Aunque tu podcast puede crecer orgánicamente, la promoción es clave para acelerar su éxito. Aquí tienes algunas estrategias para promocionar tu podcast. Redes sociales, comparte episodios, citas y resúmenes en tus perfiles de redes sociales. Invita a otros podcasters. Las colaboraciones con otros podcasters o influencers en tu nicho pueden ayudarte a llegar a nuevas audiencias. SEO para podcasts. Optimiza los títulos, descripciones y notas del episodio para facilitar que las personas encuentren tu podcast en las plataformas. Boletines de correo electrónico. Si ya tienes una lista de correos electrónicos, utiliza este canal para promocionar cada nuevo episodio. Modelos de monetización para tu podcast. La creación de un podcast no solo es una forma excelente de conectar con tu audiencia, sino también una manera viable de generar ingresos pasivos. A continuación, te explico algunos de los modelos de monetización más comunes. Publicidad y patrocinios. Uno de los métodos más directos para ganar dinero con un podcast es mediante la venta de espacio publicitario. A medida que tu podcast crezca en popularidad, los anunciantes estarán interesados en comprar tiempo en tu podcast para promocionar sus productos o servicios. Los anuncios pueden insertarse al principio, en el medio o al final de tus episodios. Donaciones y crowdfunding. Plataformas como Patreon permiten a los oyentes apoyar tu podcast a cambio de contenido exclusivo, acceso anticipado a episodios o incluso agradecimientos personalizados. Si tienes una base de seguidores leales, este modelo puede generar ingresos pasivos constantes. Marketing de afiliados. Como en otros medios de contenido, puedes ganar comisiones promocionando productos o servicios de otras empresas. Incluye enlaces de afiliados en las notas del episodio o menciona productos durante tu podcast para ganar una comisión por cada venta realizada a través de tu enlace. Venta de productos y servicios propios. Si tienes un negocio o productos que ofrecer, puedes promocionarlos durante tu podcast. Los episodios pueden incluir menciones de tus productos, servicios o incluso cursos en línea que estés vendiendo, lo que te permitirá generar ingresos adicionales. Contenido exclusivo y suscripciones. Puedes crear contenido exclusivo para tus suscriptores pagos, como episodios adicionales, acceso a una comunidad privada o incluso consultas personalizadas. Conclusión final. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado 10 fuentes poderosas de ingresos pasivos que pueden ayudarte a construir una base sólida para tu éxito financiero y empresarial. Desde bienes raíces hasta la creación de apps y automatización de negocios online, cada una de estas estrategias ofrece un camino único hacia la libertad financiera, sin tener que sacrificar tu tiempo constantemente a cambio de dinero. Lo esencial de los ingresos pasivos es que, una vez que implementas las estrategias adecuadas, puedes generar ingresos de manera continua sin necesidad de estar presente en cada transacción o actividad. La clave está en encontrar las fuentes que mejor se adapten a tu estilo de vida, tus habilidades y tus intereses, y luego aprovechar la tecnología y las plataformas disponibles para maximizar tus ganancias. A lo largo de este viaje, hemos cubierto cómo puedes crear y monetizar activos como productos digitales, depósitos a plazo, aplicaciones móviles y negocios automatizados. Cada uno de estos métodos tiene su propio conjunto de desafíos, pero con las herramientas y enfoques adecuados, puedes lograr ingresos recurrentes que te permitan disfrutar de más libertad y tiempo para dedicar a lo que más te apasiona. Recuerda que el éxito en los ingresos pasivos no sucede de la noche a la mañana. Requiere dedicación, paciencia y una mentalidad enfocada en el largo plazo. Pero con esfuerzo y persistencia, la recompensa es enorme. La libertad financiera no es un sueño lejano, sino una meta alcanzable para cualquier persona dispuesta a dar los primeros pasos hacia la creación de su propio futuro financiero. Te invito a poner en práctica todo lo aprendido en este audiolibro y comenzar tu viaje hacia la construcción de múltiples fuentes de ingresos pasivos.
La fórmula del éxito está a tu alcance, es momento de tomar acción y hacer que tus ideas se conviertan en ingresos. Si este audiolibro te ha ayudado a descubrir nuevas formas de ganar dinero mientras construyes tu futuro, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu like. Además, me encantaría conocer tu experiencia, ¿qué fuente de ingresos pasivos te gustaría implementar primero? Deja tus comentarios abajo y comparte tus ideas. Te deseo mucho éxito en tu camino hacia la libertad financiera.